Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Denise Pincus. Nos encontramos en Codet Vision Institute en la ciudad de Tijuana, Baja California. Vamos a hablar sobre trasplante de córnea, específicamente sobre trasplante de córnea endotelial. Para empezar a explicar sobre esto necesitamos saber qué es la córnea. La córnea es el tejido transparente, es como la ventana del ojo, que se encuentra hasta enfrente y protege la córnea y permite que entre la luz para que sea enfocada en la retina y se pueda transmitir la imagen que vamos a ver. La córnea está compuesta por diferentes capas, principalmente son 3 capas, empezando por el epitelio, que es la capa más anterior o más superficial. Esa protege la córnea, sirve como una barrera. La siguiente capa, y es la capa más gruesa de la córnea, es el estroma, que consiste en aproximadamente el 90% del grosor de la córnea, y esto le da la transparencia y la forma a la córnea y la resistencia. La tercera capa es la capa más profunda o más interna de la córnea, que es la membrana de Descemet junto con las células endoteliales o endotelio. El trasplante de córnea puede ser de diferentes formas. Clásicamente el trasplante se hacía desde un principio de todo el espesor de la córnea total o de la córnea completa. Actualmente la tendencia es hacer un trasplante de córnea dependiendo la capa de la córnea que esté afectada, y esto se llama trasplante lamelar. Para hacer un trasplante de córnea, para que esto pueda suceder, necesitamos un donador. Los trasplantes se hacen gracias a personas que deciden donar sus órganos, entre ellos sus córneas, y a su familia que también están de acuerdo con eso. Entonces, al fallecer donan sus córneas y gracias a esto es posible hacer un trasplante de córnea. Los diferentes tipos de trasplante se escogen o se indican dependiendo de la condición del ojo que se va a tratar. Tenemos el trasplante penetrante, que es el que clásicamente se hace cuando todas las capas de la córnea están afectadas. Tenemos el trasplante lamelar anterior, que es el que se utiliza cuando las capas anteriores de la córnea están afectadas y la capa más profunda está sana, es decir, el endotelio. Y cuando la capa más profunda está alterada, pero las capas anteriores están sanas, lo que se hace es un trasplante endotelial. Cuando la capa más interna de la córnea está afectada o enferma, provoca disminución de la visión, entre otros síntomas como molestias de sensación de cuerpo extraño, que moleste mucho la luz, dolor, incluso a veces dolor fuerte como piquetes, como punzadas, y principalmente se dan al despertar y conforme pasa el día van disminuyendo. Esto es algo muy clásico cuando la capa endotelial, la capa más profunda de la córnea, se empieza a afectar. Cuando la capa profunda está afectada y las capas anteriores están sanas, está indicado hacer un trasplante endotelial. ¿Qué enfermedades pueden provocar que se afecte esta capa? Hay una enfermedad que se llama distrofia de Fuchs, es una enfermedad hereditaria y no es tan común en nuestro país, pero sí existen muchos casos que presentan estos síntomas. Entonces, en estos casos se hace un trasplante endotelial para sustituir esta capa que está enferma. Otras causas que pueden provocar que la capa profunda de la córnea, que es el endotelio, se descompense, no funcione adecuadamente, la córnea se hincha y se pone opaca porque la capa que se encarga de mantener la córnea delgada y transparente está dañada. A veces que tenemos cirugías previas intraoculares, cualquier tipo de cirugía intraocular puede hacer que esta capa se afecte, entre ellas la cirugía de catarata o cualquier otro tipo de cirugía intraocular. Son las causas más frecuentes que dañan esta capa. Existen principalmente 2 tipos de cirugía o trasplante endotelial. Está el trasplante que se llama DISEC y el trasplante más nuevo que se llama DIMEC. La diferencia de estos es el grosor de la capa que se trasplanta. Dependiendo de las condiciones del ojo, de las enfermedades o qué tan alterado esté, es como se hace la elección para hacer un trasplante u otro. Son pocos los especialistas en córnea que hacen ese tipo de trasplantes en el país. Aquí en CODE realizamos los 2.
dependiendo cuál sea la necesidad del paciente. Rápidamente les voy a explicar un poquito de cómo es la técnica para hacer esta cirugía. Se hace en quirófano, obviamente, el paciente está despierto, está con sedación y utilizamos también un poco de anestesia local. Se hace una incisión sobre la córnea, se retira la capa enferma de la córnea, se coloca la capa sana del trasplante de córnea, se coloca en su lugar, se acomoda y después se inyecta un poquito de aire. Esa burbuja de aire lo que va a hacer es que va a permitir que el trasplante se adhiera a la córnea de la persona para que se mantenga en su lugar y empiece a funcionar. Posteriormente se ponen unos puntos en la incisión pequeños para que quede todo sellado y concluimos con la cirugía. Y bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de hacer este tipo de trasplante en lugar del trasplante clásico, donde se hace el trasplante de la córnea completa o de todas las capas? Son bastantes. Primero, las capas anteriores de la córnea se mantienen las del paciente y el trasplante que se hace es más delgadito, entonces disminuye mucho los riesgos de rechazo. Hay menos tasas de rechazo con este tipo de trasplante. El ojo no está abierto, no está lo que le llamamos a cielo abierto, porque utilizamos una incisión muy pequeña, entonces esto hace la cirugía más segura, con menos riesgos de complicaciones. La recuperación visual es mucho más rápida que con un trasplante clásico. Más o menos tarda en recuperar la visión un par de meses en comparación a un año, que es lo que generalmente tarda la recuperación o la rehabilitación visual después de un trasplante penetrante de córnea. La córnea es más resistente, entonces hay menos riesgo que cuando pase algún golpe o algún accidente sobre los ojos, sea más resistente y tenga menos riesgo de abrirse la herida. Las restricciones de los pacientes son mucho menores, ya que es una cirugía donde se hace menos manipulación y hay menos riesgo de que se abra la herida, entonces las restricciones para los cuidados posoperatorios son menores también. Los cuidados posoperatorios son muy sencillos. Después de hacer la cirugía, el paciente se va a su casa a descansar. Como colocamos una burbujita de aire, la posición que debe mantener el paciente es estar acostado boca arriba viendo el techo. Esto es, como les dije hace rato, la burbuja mantiene la posición del trasplante y esta posición generalmente se requiere tener durante los primeros 3 días, que es lo que normalmente dura esa burbuja de aire. Se puede el paciente levantar para comer, para ir al baño, para bañarse, pero posteriormente tiene que regresar a la posición. Esa es la parte que es un poquito incómoda, pero más o menos son unos 3 días nada más. Dentro de las primeras 2 semanas o poquito después de las 2 semanas, generalmente el paciente puede regresar a sus actividades rutinarias y sin mayor restricción. Vamos a recetar unas gotas que hay que estar colocando y vamos a revisarlo más o menos unas 3 ocasiones las primeras 2 semanas y posteriormente, si todo va bien, más o menos una vez al mes. Si usted cree que pueda tener afectada su córnea o ya le han dicho o ha bajado la visión, incluso después de alguna cirugía, puede venir a hacerse una valoración porque usted puede que requiera de un trasplante de córnea. Si se deja pasar mucho tiempo, el trasplante endotelial a veces ya no se puede hacer. No todos los pacientes son candidatos para hacer este tipo de trasplante y entre más tiempo pase, menos la probabilidad de que sea candidato a este tipo de trasplante. En su lugar tenga que ser un trasplante completo, penetrante de córnea, con los riesgos que esto conlleva. Si tiene dudas, los podemos revisar. Puede venir aquí a CODET, donde estamos los expertos en trasplante de córnea, específicamente en este trasplante que es el más avanzado, el más moderno y el que tiene mejor recuperación visual.